La química es la ciencia que estudia las interacciones de la materia y esta ciencia se va a regir de una ley muy importante, la conservación de la masa en los cambios físicos y químicos. La principal diferencia entre un cambio físico y un cambio químico es que en un cambio físico se va a alterar la apariencia o el estadio físico de agregación como el estado líquido, sólido o gaseoso de una sustancia sin cambiar su composición química. Mientras que un cambio químico implica una transformación en la composición química y da como resultado la formación de nuevas sustancias. Algo más interno, más molecular. La química estudia las diferentes sustancias, de lo que están hechas, de su estructura y sus propiedades. Estudia también las transformaciones de las sustancias cuando interactúan unas con otras. Aunque se formen compuestos nuevos, no va a existir una pérdida de la materia. Antoine Laurent Lavoisier fue un científico brillante. Se le considera el padre de la química cuantitativa, ya que fue el primero en realizar mediciones exactas de los experimentos que realizaba en sistemas cerrados, cuyas mediciones cuidadosas durante las reacciones químicas que estudiaba hicieron que pudiera establecer formalmente la idea de que en las transformaciones de la materia no se perdía masa. Su famosa ley establece que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Lo anterior implica que, aunque aparentemente se pierde materia en el cambio químico de un material, en realidad no es así. Por ejemplo, en la ebullición del agua, que quizás si nosotros no tuviéramos un poco de conocimiento de este tema, podríamos pensar que cuando calentamos agua perdemos el agua que sale evaporada, pero no es así, realmente sigue ahí, pero de otra forma. Y después de la ebullición, el vapor de agua se puede condensar nuevamente en forma de líquido, al enfriarse sin que exista una pérdida de materia y por lo tanto este es un proceso de ebullición, no se pierde materia ya que la cantidad total de agua se va a conservar, solamente es un cambio de estado físico. Como ejemplo de esta ley podemos tomar como ejemplo cualquier reacción. Yo les puse acá la formación de las moléculas de agua que ocurre cuando dos átomos de hidrógeno se combinan con un átomo de oxígeno para formar una molécula de agua H2O. Sin embargo, en este caso de la imagen tenemos dos moléculas de agua. ¿Por qué? Porque tenemos el doble de reactivos, el doble de hidrógenos. Ya no tenemos dos átomos de hidrógeno, tenemos 4. Ya no tenemos un átomo de oxígeno, tenemos 2. Esto nos lleva a producir dos moléculas de agua, H2O. Otro ejemplo de cómo funciona esta ley es en la reacción de la fotosíntesis. Durante la fotosíntesis, las plantas van a tomar el dióxido de carbono del aire y agua del suelo para producir glucosa y oxígeno. La masa total de los reactivos del dióxido de carbono y del agua es igual a la masa de los productos, la glucosa y el oxígeno producidos. Para poder verificar que efectivamente esta ley se aplica en cualquier reacción química, tenemos que checar los reactivos y los productos. Los reactivos son aquellos que van a reaccionar y que van a estar del lado izquierdo de todas las reacciones químicas, antes de la flechita. Los productos son los que nos van a formar las reacciones después de la flechita y tenemos que contar los átomos que vamos a tener. Por ejemplo, en este caso de la reacción de la fotosíntesis vamos a estar trabajando con hidrógeno, oxígeno y carbono. ¿Cómo podemos verificar esto? Podemos ver que del lado izquierdo vamos a tener 12 átomos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tenemos un 6 del lado izquierdo y tenemos un número chiquitito que es un 2. 6 por 2 nos va a dar 12. Bien, y si checamos del lado de los reactivos, otra vez los hidrógenos, podemos ver de una manera más simplificada que vamos a tener igualmente 12 hidrógenos. Bien, en el lado de los oxígenos, en este caso, ¿qué va a pasar? No tenemos un numerito chiquito como en el lado de los hidrógenos, pero sí nos está afectando el 6 inicial que tenemos con la molécula de agua. Entonces vamos a estar juntando 6 en un inicio y vamos a ver que del otro lado en el dióxido de carbono igualmente vamos a tener más oxígenos. En este caso sí tenemos un numerito chiquitito, tenemos un 2 y un 6. Entonces acá va a pasar lo mismo que con los hidrógenos y se van a multiplicar. Entonces tenemos 12 oxígenos y más los 6 que teníamos nos van a formar 18 oxígenos de un lado, en el lado de los reactivos. Y en el caso del lado de los productos vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a buscar cuántos oxígenos tenemos de este lado. Entonces, podemos ver que la molécula de glucosa tiene 6 oxígenos solamente
Y en el caso de los oxígenos que nos forma esta reacción, vamos a tener 6 que está multiplicando el 2 chiquitito que tenemos del oxígeno. Entonces va a pasar lo mismo, vamos a sumar 6 más 12 y nos va a dar 18. Bien, en el caso de los carbonos va a pasar exactamente lo mismo. Este está mucho más sencillo porque nada más tenemos carbonos del lado de los reactivos en el dióxido de carbono y podemos ver que solamente son 6. Aquí no tiene ningún numerito chiquitito, solamente el grande que le afecta a toda la molécula. Y en el caso de los productos vamos a tener igualmente solamente 6 carbonos por parte de la molécula de glucosa. Y podemos darnos cuenta que efectivamente se va a cumplir la ley de la conservación porque vamos a tener la misma cantidad de hidrógenos, de oxígenos y de carbonos en el lado de los reactivos y en el lado de los productos, antes y después de que se produzca la reacción química.